Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Contreras y vamos a dar inicio, continuando con lo que venía desarrollando anteriormente la profesora Fioretti. Vamos a dar inicio en esta segunda entrega al desarrollo de lo que históricamente se ha constituido como propuesta disciplinaria para comprender desde un antecedente cómo desde esa propuesta de lo disciplinar luego se constituye históricamente la propuesta de un abordaje interdisciplinario. Entonces, en este momento, lo que nos convoca a conversar es justamente la problemática en torno a qué nos permite definir qué es una disciplina. Debemos comenzar teniendo en cuenta una serie de discusiones epistemológicas que van a ser como fundamento de la comprensión de lo disciplinar, y sobre estas discusiones que ya hemos trabajado en años anteriores en la materia de epistemología, más que nada, es sobre estas discusiones que tenemos que retomar, que vamos a luego conseguir avanzar sobre lo que son justamente las problemáticas interdisciplinarias. Es importante para el cursado de esta materia que tengan en cuenta para su estudio del seminario y las lecturas que le vamos a proponer nosotros abordar, que comiencen a familiarizarse con una serie de conceptos y lenguaje propio de la asignatura que se encuentra íntimamente relacionado con ciertos conceptos y lenguajes que veníamos trabajando en el marco de las asignaturas epistemológicas y metodológicas de la carrera. Entonces, lo que les propongo en este momento es que comencemos a retomar algunas de las cuestiones básicas y fundamentales de los estudios epistemológicos para poder continuar a partir de allí luego con la discusión de lo interdisciplinario. Si nos remitimos al contexto histórico y epistemológico del desarrollo de la división disciplinar, nos vamos a encontrar con que justamente lo disciplinar no aparece espontáneamente en la historia, sino que se constituye a partir de un desarrollo de luchas y confrontaciones entre diferentes perspectivas sobre qué es y cómo se debe desarrollar el conocimiento y el conocimiento científico. Esta historia, si nos retrotraemos a sus orígenes, podemos decir que comienza con la revolución científica y el surgimiento de la ciencia moderna, que se da allá por los siglos XVI y XVII, en las cuales las ciencias, fundamentalmente las ciencias naturales, se instituyen como un nuevo modo de conocimiento que se desvincula del conocimiento teológico o el conocimiento religioso, buscando un horizonte de inteligibilidad que le permita comprender los fenómenos físicos y naturales a partir de un acercamiento a lo empírico, a la experiencia empírica y al descubrimiento de leyes universales que le permitan conocer en profundidad cómo está organizado el universo y la naturaleza. La física ha sido en este sentido sin duda es una ciencia pionera en esta revolución y ha marcado un paradigma teórico y epistemológico que luego se fue adoptando por otras diferentes ciencias y que fue de alguna manera el paradigma que sostuvo fundamentalmente el positivismo a partir del siglo XIX, cuando con el surgimiento de las ciencias sociales comienza a aparecer una nueva necesidad de control y dominio sobre el ámbito de lo social y lo humano. Entonces, lo que se pretende desde la perspectiva positivista es trasladar este modo de operar tan exitoso que se había visto que funcionaba muy bien en las ciencias naturales en cuanto a la obtención de conocimientos y el desarrollo de leyes universales, trasladar este modo de desarrollar el conocimiento a las ciencias sociales. Junto con esto comienza a surgir, mejor dicho, se impulsa esta división disciplinar y fragmentación del conocimiento, característica de este modo de abordar el desarrollo científico. El positivismo propone, desde un comienzo y desde ya antes de su auge, una
una división de trabajo científico en diferentes áreas que permitan alcanzar una mayor profundidad en la consecución de distintos conocimientos. Esta propuesta positiva del conocimiento es una propuesta que ancla sus raíces en la modernidad y en las propuestas metodológicas de Descartes con su discurso del método. Durante el siglo XX, luego, este paradigma positivista es revisado críticamente, se dan amplios debates entre posturas antipositivistas y neopositivistas, que van a salir cada una fortalecidas en su propia orientación, y se va a dar a mediados del siglo XX una fuerte crítica a esta división disciplinar, y allí es cuando van a surgir las primeras propuestas interdisciplinarias que estudiaremos más adelante. Actualmente, en el siglo XXI, estas propuestas se han consolidado en torno a diferentes epistemologías críticas y nuevos modos de saber, como pueden ser las epistemologías del sur, las epistemologías feministas o el paradigma de la complejidad, pero al mismo tiempo siguen cobrando mayor impulso diversas ramas del positivismo reactualizado. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los avances o los intentos de avance que se está haciendo en la física por unificar las diferentes teorías físicas, o el gran desarrollo que están teniendo en el último tiempo las neurociencias y las tecnociencias, que están claramente arraigadas en ciertos postulados sostenidos por los positivistas. La división de las ciencias, entonces, en distintas disciplinas, tal como las conocemos actualmente, no es algo que se haya dado de una vez para siempre, sino que es el resultado de un proceso histórico, un resultado de luchas y confrontaciones entre diversas perspectivas, ¿sí? Y por otro lado, debemos tener en cuenta que, a diferencia por ahí de lo que sostienen desde la perspectiva clásica, el ordenamiento de las disciplinas no responde a un ordenamiento de lo real. Es decir, los objetos en el mundo no se organizan necesariamente del modo en que se organiza la división en diferentes disciplinas. Nosotros vamos a llamar perspectiva clásica a esa perspectiva que surge justamente de raigambre positivista y que propone una división del trabajo disciplinar marcando fuertes fronteras entre las distintas disciplinas. Es así que se logra establecer una división real del trabajo científico, donde cada especialista se aboca a la tarea del desarrollo de su propio conocimiento científico sin mirar demasiado lo que se hace en otras áreas. La división clásica de la ciencia, que nosotros podemos encontrar en cualquier manual de epistemología, es dividirla fundamentalmente de acuerdo o tomando como criterio su objeto de estudio. Es así que se dividen en ciencias formales y ciencias fácticas de acuerdo a qué sea lo que esa ciencia pretende estudiar. Por ejemplo, la lógica y la matemática son consideradas ciencias formales, ya que sus objetos de estudio son entes ideales, es decir, objetos que se encuentran o se encontrarían solamente en nuestras abstracciones mentales o que representan esas abstracciones mentales, como solo pueden ser los números o los símbolos lógicos. En cambio, las ciencias fácticas son ciencias cuyo conocimiento está relacionado o está abocado a acontecimientos y hechos que suceden en el mundo, es decir, fuera de nuestra mente. Esos acontecimientos o hechos que suceden en el mundo podrían ser de dos modos, o acontecimientos naturales o acontecimientos sociales. Y así es que las ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Estas divisiones, por supuesto, son divisiones que se dan, como habíamos dicho anteriormente, históricamente, pero que permiten separar claramente a qué se va a dedicar cada área de investigación y cada científico. Para la perspectiva clásica, lo que va a definir la identidad disciplinar van a ser una serie de criterios epistemológicos que me permiten diferenciar claramente una disciplina de otra, es decir, un trabajo científico de otro. Por un lado, el objeto de estudio propio de cada campo científico, que lo va a diferenciar de otros campos de saber. Es decir, una disciplina se va a definir fundamentalmente por su objeto de estudio. Y este objeto de estudio solo
y único de esa disciplina y no puede pertenecer a otra disciplina. En segundo lugar, otro aspecto epistemológico que va a definir la identidad disciplinar va a ser la metodología de investigación que esa disciplina va a adoptar. Una metodología de investigación que puede ser propia o tomada de otra disciplina, pero que tiene que ser ayornada y desarrollada para adecuarse al objeto que quiere investigar. El objeto sigue marcando en cierta medida entonces la metodología que utilizaremos para conocerlo y para comprenderlo. Finalmente, el tercer elemento que va a considerar la perspectiva clásica como un elemento fundamental desde el plano epistemológico para comprender la identidad disciplinar es el lenguaje que esta disciplina desarrolla. Cada disciplina desarrolla su propio lenguaje, un lenguaje que tiene que ser técnico. Esto nos lleva, por ejemplo, a que muchas veces un concepto utilizado en una disciplina, aunque se utilice la misma palabra, en otra disciplina ese concepto adquiere otra relevancia y otra comprensión. Y esto se refiere justamente a la precisión que ese lenguaje tiene que tener al interior de cada disciplina. Cada disciplina entonces desarrolla su objeto de estudio, desarrolla su metodología y desarrolla su propio lenguaje. Y estas tres características serían las que le permiten establecer su identidad y diferenciarse de otras disciplinas diferentes. Un ejemplo, o grafiquemos mejor dicho, cómo se daría esta división. Cada disciplina entonces, habíamos dicho, por ejemplo, nosotros tenemos psicomotricidad, pedagogía social y psicopedagogía. Ustedes vayan pensando cada una en su disciplina y en cuáles son sus objetos, sus métodos y sus lenguajes, ¿sí? Y seguramente cuando le consulten, si le consultaran a un estudiante de otra disciplina, verían que ese objeto, ese método y ese lenguaje cambian. Cada disciplina tiene sus conceptos propios, sus metodologías propias y, por supuesto, su propio objeto de estudio que la define. En este sentido, desde la perspectiva clásica, las fronteras entre las distintas disciplinas tienen que estar lo suficientemente claras para que cada una se ocupe de lo suyo y no interfiera en el desarrollo del conocimiento de las otras. Hay un fuerte supuesto en este sentido, que es un supuesto ontológico y al mismo tiempo epistemológico, en torno a esta propuesta clásica de división del trabajo científico. Este supuesto implica que la realidad es única y que lo que hace la ciencia mediante el desarrollo de distintas disciplinas es proponer un abordaje en torno a esa realidad desde distintas miradas. De esta manera nosotros tendríamos una única realidad que cada disciplina aborda desarrollando su propia mirada en torno a esa realidad, ¿sí? Aislando, en cierta manera, el objeto con el que va a trabajar. Es como si la realidad estuviera constituida por una multiplicidad de objetos y cada disciplina toma algunos de esos objetos para estudiarlo en profundidad. Esto es un resabio, claramente, del método cartesiano de división de los problemas en sus partes más simples para poder abordarlas desde el entendimiento humano. Sin embargo, este modo de proceder, este supuesto, conlleva un fuerte riesgo. Sobre los riesgos hablaremos hacia el final de esta presentación, pero podemos adelantar que ese riesgo es el riesgo de la cosificación del objeto de estudio. Cosificar el objeto de estudio implica justamente no poder advertir que las disciplinas no toman el objeto de la realidad, sino que al momento de abordar un conocimiento, construyen el objeto para poder interactuar con ese conocimiento. Es decir, no se toma un objeto intacto de la realidad, no es que la disciplina va y saque el objeto de lo real, sino que construye, le añade una modelización, podríamos decirlo así, para poder comprender eso que está sucediendo. Es decir, que de alguna forma estamos forzando a la realidad a que entre dentro de las categorías de nuestro entendimiento y cada disciplina construye sus propias categorías del entendimiento al construir su objeto, sus métodos y su lenguaje propio. Lo que debemos remarcar en este punto es que la identidad disciplinar se constituye siempre por diferenciación con otras disciplinas. Y ocurre aquí algo que en muchos aspectos puede homologarse, dicen Bitz y Heredia, a construcciones identitarias que se dan en cualquier nivel. Es decir, la identidad se construye y se perpetúa siempre en relación con un otro,
con una alteridad. Es decir, que mi propia identidad o mi propia identidad disciplinar se opone a otra identidad disciplinar y allí es donde consigue justamente su legitimidad. Y esta legitimidad se basa justamente en poder establecer cierta hegemonía de saber-poder sobre un campo específico del conocimiento, excluyéndose, es decir, autoexcluyéndose de otros saberes, de otros campos del conocimiento, y excluyendo otros campos del conocimiento de su propio saber. Es decir, esta diferenciación, esta demarcación del terreno, del campo, entre lo que pertenece a mi saber y lo que pertenece al saber de otro, de otra disciplina en este caso, es fundamentalmente uno de los mecanismos o uno de los dispositivos disciplinares básicos de la identidad disciplinar. Vamos a tomar como ejemplo, ahora para poder empezar a comprender la perspectiva crítica, a uno de los campos disciplinares con los que estamos trabajando, que es la psicopedagogía. Lo tomamos no por tener alguna preferencia en especial con esta área del conocimiento, sino porque ya desde su propio nombre nos permite alcanzar o entender esta ficción de los compartimientos estancos entre distintas disciplinas. La perspectiva crítica justamente va a criticar esta idea o este supuesto que se da de la perspectiva clásica de que las diferentes disciplinas estarían completamente separadas o deberían separarse para poder constituirse como tales. Es decir, la perspectiva crítica va a ir justamente en contra de esta concepción de que hay fronteras claras y precisas entre las disciplinas. Y esto es porque, en realidad, entre las disciplinas, estas fronteras se empiezan a desdibujar y lo que se da, naturalmente, son ciertos contrabandos, distintos contrabandos entre las disciplinas, ¿sí? Si bien mantienen una definición más o menos clara de su objeto, sus métodos y ese lenguaje, sin embargo, hay métodos que se toman prestados, lenguajes que circulan entre diferentes disciplinas y sobre todo hay teorías que circulan entre los diferentes campos disciplinares y paradigmas que se encuentran en pugna y en confrontación. Y ponemos el ejemplo en la diapositiva de las teorías conductistas y las teorías constructivistas sobre el aprendizaje, por ejemplo, que serían teorías que se encuentran transversalmente en los tres campos que están ahí presentes, el de la psicología, el de la psicopedagogía y el de la pedagogía, y que estas teorías y paradigmas en pugna no están en pugna solamente en uno de los campos, sino que están en todos los campos en simultáneo y en cada uno en particular también. En este sentido, entonces, podemos decir que la perspectiva crítica no va a dejar de considerar los elementos epistemológicos, es decir, el objeto de estudio, la metodología y el lenguaje como características que definen la identidad disciplinar, sino que además va a agregar a esos elementos de la perspectiva clásica el posicionamiento que diversos campos tengan frente a estas pugnas entre paradigmas teóricos, ¿sí? Eso también va a ser parte de la identidad disciplinar, si es que esa teoría está en pugna, si es que ese paradigma está en pugna o si es que se ha decantado por algún tipo de perspectiva epistemológica en particular. Y luego va a tener en cuenta también la perspectiva crítica lo que vamos a llamar elementos extraepistemológicos, y esto es algo sobre lo que nos vamos a centrar ahora a continuación. ¿Sí? Los elementos extraepistemológicos se refieren a la historia y a la cultura disciplinar. Debemos en este sentido complejizar el concepto de elementos extraepistemológicos. Cada disciplina va definiendo su objeto, sus métodos y su lenguaje, pero no lo hace aislada del resto de las disciplinas, sino que lo hace siempre en interacción e intercambio con otras. Esto es lo que hablábamos de contrabando disciplinar anteriormente. Entonces, uno de los autores que ha realizado uno de los aportes más interesantes al estudio crítico de las disciplinas como formas de organización del saber es Michel Foucault. En las conferencias reunidas en su libro Orden del Discurso, el filósofo francés tiene una serie de consideraciones que nos van a permitir, en este sentido, reflexionar qué implica el desarrollo de una disciplina. Habíamos dicho anteriormente que
cada disciplina tiene una historia y una cultura que no está aislada del resto de la historia y cultura de las otras disciplinas, como no está aislada tampoco del resto de la historia y la cultura en general de nuestra sociedad occidental. Bien. Una disciplina, entonces, de acuerdo con Foucault, va a implicar, ¿sí?, no solo una constitución histórica, sino una constitución histórica que se da a partir de una serie de luchas de fuerza y conquistas en torno justamente de esta asignación de saber-poder. Es decir, una disciplina es un campo legitimado del saber donde se sostiene un discurso, que es un discurso que no solo supone conocer algo en particular, es decir, un discurso que no solo se sostiene como verdadero, sino que este sostenerse como verdadero le posibilita a ese discurso orientarse hacia ciertas prácticas y desarrollar en este sentido un determinado poder sobre objetos y sujetos. Entonces, el discurso científico se presenta como un discurso que está legitimado. Está legitimado por este ámbito disciplinar al que pertenece. Y como es verdadero y legítimo, se puede aplicar sobre los acontecimientos para dominarlos y controlarlos. Bien. Las disciplinas entonces van a imponer de cierta manera un disciplinamiento no solo sobre los objetos de la realidad, sino también sobre los mismos sujetos que pretende disciplinar en el mismo seno de su campo de conocimiento. Es así que se va desarrollando una cultura disciplinar mediante la cual se establecen ciertos tabúes, ciertas prohibiciones, se desarrolla lo que va a decir Foucault una policía del discurso, es decir, una vigilancia acerca de lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho dentro de ese campo en particular. Es así que no solo se ponen en consideración los objetos, los métodos, las reglas y el lenguaje técnico de una disciplina, sino que también se establecen ciertas condiciones de visibilidad y ocultamiento o cierta posibilidad de algunos discursos e imposibilidad de otros. Hay cosas que dentro de un campo disciplinar no se pueden decir de ningún modo. De esta manera se crean ciertas culturas disciplinares, ¿sí?, que permiten reconocernos como parte de cierta disciplina y como, justamente esto se relaciona también con lo que hablábamos anteriormente, como una identidad en contra de ciertas formas de ser de otras disciplinas. Lo que se propone mediante esta constitución de identidad disciplinar es justamente establecer una fuerte voluntad de saber poder que viene determinada o caracterizada desde los inicios de la modernidad por este intento de controlar los acontecimientos y controlar la naturaleza y sus peligros, este intento de dominio por parte del ser humano, ¿sí?, de dominio no solo de la naturaleza, sino también de las sociedades y de la experiencia humana, mediante un control de lo que se sabe y lo que se puede con lo que se sabe. Por otra parte, debemos tener en cuenta, y con esto ya vamos terminando esta presentación, que la división disciplinar no solo se analiza críticamente en relación con lo que es su constitución histórica, sino que también entran en juego una serie de lo que vamos a llamar riesgos que van a poner en crisis esta propuesta de división estanca de las disciplinas. En este sentido es importante que tengan en cuenta estos tres conceptos de departamentalización, cosificación de los objetos, de que ya habíamos hablado anteriormente, y la hiperespecialización. Cuando hablamos de departamentalización, lo que se refieren ahí los autores es justamente a la fragmentación del conocimiento y la hiperespecialización del saber. Esta idea de que cada disciplina se debe abocar al trabajo sobre su objeto, al desarrollo de sus métodos y su lenguaje, y esto lo hace de una manera estanca, sin tener en cuenta la diversidad disciplinar y sin tener en cuenta la complejidad de lo real.
Esto entraña una serie, este es uno de los principales riesgos justamente de la división del trabajo en ámbitos disciplinares, pero también está el riesgo de la cosificación del objeto. La cosificación del objeto se refiere a lo que habíamos planteado anteriormente, es esta idea de que el objeto, o mejor dicho, olvidarse de que el objeto no es un reflejo de lo real. Es decir, el objeto que está estudiando el campo disciplinar no es un objeto extraído del ámbito de lo real, sino que es un objeto que se construye. Se construye mediante ciertos mecanismos o ciertas condiciones que no son solo epistemológicas, sino que también son históricas y de luchas de poder, como habíamos visto anteriormente. Y esta construcción de objetos del conocimiento corre el riesgo de cosificarse en el momento en que olvida justamente que es una construcción y confunde a ese objeto del conocimiento con el objeto real. La complejidad de lo real excede claramente a cualquier recorte disciplinar y esta va a ser justamente una de las características o una de las consideraciones que se van a tener en cuenta para pensar una propuesta interdisciplinaria. Y finalmente la hiperespecialización, como esta idea de que, bueno, abocándonos al estudio en detalle de un objeto que es construido a partir de lo real, abocándonos al estudio en detalle, nos olvidamos de que estamos sabiendo en profundidad, pero no en complejidad. Es decir, la hiperespecialización se refiere a justamente esta cita de Chesterton de que el especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Es decir, sabe cada vez en mayor profundidad, en mayor detalle acerca de una porción más reducida de ese objeto que ha sido construido en ese campo disciplinar. Consideraciones que hemos tenido en cuenta, estos riesgos y estas propuestas de construcción de un trabajo disciplinar, es lo que justamente va a entrar en crisis a mediados del siglo XX y lo que va a dar lugar a nuevas propuestas interdisciplinarias que permitan reunir los avances realizados en distintas disciplinas e interactuando entre ellas, integrando diversos conocimientos y pudiendo realizar así un acercamiento al objeto que no sea un acercamiento tan fragmentado e hiperespecializado. Bueno, sobre este tema vamos a hablar en el video siguiente. Espero que haya sido bastante claro y si no, bueno, ya tendremos la oportunidad de que realicen todas las consultas que sean necesarias. Les recomiendo que vayan acompañando esta clase que tienen grabada con la lectura de los textos de la primera unidad y estamos a su disposición para cualquier otra duda que les vaya surgiendo. Saludos.